Querido rector, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, querido Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto verte y Pues además con aquí cuántas... batiéndome, ya sabes. Sí, es lo que veo, qué bárbaro. Estamos en un momento intenso ahora, indiscutiblemente. Sí, Oye, intenso pues y que va a estar más, doctor. sí, sí, viene un momento realmente importante, ya lo hemos venido comentando, de mucha intensidad de cambios. Yo quedé contigo la semana pasada de hablar un poco Sí, del tema social y político. La verdad es que cuando me puse a pensar en preparar el tema, me di cuenta que lo voy a tener que dividir en dos participaciones y entrar primero a lo social y luego dedicarme ya la próxima semana más a fondo al tema más de orden político, un análisis más de fondo, Joaquín. perfecto, Y hoy perfecto. te traigo una reflexión, Joaquín, que me parece importante y que cada vez más nos está empezando a ocurrir en la sociedad. Fíjate cómo el hombre que tenía esa gran conciencia de dominio sobre la naturaleza, habíamos venido creciendo mucho en el tema científico, habíamos pasado ya la época de las infecciones, decíamos, y estábamos en el momento de las enfermedades crónico-degenerativas. Ahora es precisamente una infección la que nos ha hecho conciencia de lo vulnerables que somos y nos ha llevado al confinamiento. Lo delicado, Joaquín, de este tema del confinamiento es que hoy que sabemos que muchas personas pueden ser asintomáticas, que pueden estar en la calle, que huimos del contacto social, hemos vuelto a los demás en enemigos nuestros, como si los demás tuviéramos que huir, como si los demás fueran factores que nos afectan. Esta nueva sociedad, que es la sociedad del enemigo, la sociedad de los enemigos en que tenemos que vivir aislados de los demás. Y este es un tema muy profundo. Recordarás hace algunas participaciones que hablábamos de un estudio, el más largo de la historia, que se había hecho en la Universidad de Harvard, sobre que es el contacto social y las relaciones sociales las que nos hacen vivir más años y de manera más saludable. Bueno, pues ahora resulta que hace unos cuantos días se acaba de presentar un estudio en Alemania, después de 13 años de haber revisado una población de más de 4.000 personas, en la que tienen como conclusión que el confinamiento en prácticamente un 50% las posibilidades de mortalidad de las personas. El confinamiento, el aislamiento se puede volver un factor mucho más dramático que otros factores relacionados propiamente con la salud. Esto pasa más, según el estudio, en los hombres que en las mujeres. Pero también dice el estudio, no se quita con algunas actividades como el deporte. Se requiere realmente esa sociedad con los demás. Y ahora que los vemos como enemigos, justamente estamos en el punto contrario. Tres elementos que yo veo de esto, Joaquín, que me parece importante resaltar. Uno es de lo que nos está sucediendo, la gran desconfianza que hay hoy hacia el futuro. Vivimos en un momento en el que vemos el futuro totalmente sin luz, lo vemos como algo oscuro, como algo que no sabemos qué va a pasar, lo vemos con mucho miedo. Y esta desconfianza hacia el futuro, entre otras cosas, está afectando nuestros hábitos de sueño. Ya no hay espacio para el descanso. Está la desconfianza hacia el futuro que se ha multiplicado el tema del insomnio ahora en la cuarentena. Y es un tema importante porque nos quita fuerzas para enfrentar lo que viene después con la nueva normalidad. Otro de los temas que están ahora muy en la boga social, y sería el segundo que yo pondría aquí, es la enorme confusión que hay, una gran confusión de datos. Escuchamos datos en un sentido de la pandemia, cómo debemos de cuidarnos de los virus de otra manera, las redes tienen información totalmente contradictoria. Y eso trae para las personas confusión. Ya desde los antiguos textos de la humanidad se hablaba que el peor castigo para el hombre es ¿Eh? precisamente este de la confusión. El no saber, Joaquín, para dónde ir, el no entender en un momento determinado hacia dónde debemos o podemos ir o qué esperar. Un intelectual, Joaquín, que yo creo que es de los principales actual Está filósofos, cerrada. pensadores, que es Slavoj Zizek,
acaba de escribir un libro muy importante que se llama Pandemia y que analiza este tema del COVID-19 precisamente, y que de alguna manera en él desarrolla este punto. Cómo hasta ahora una de las peores cosas que nos están sucediendo es este tema de la confusión. Y finalmente, Joaquín, estamos también teniendo en la sociedad un problema muy grave de lo que se llama la procrastinación. Procrastinar, que quiere decir no tener fuerza para hacer las cosas, no tener resultados. Ahora, lo que ha resultado es que la ruptura de los tiempos, la ruptura de las metas, estar en la casa, hace que lo que antes se nos pasara muy rápido porque teníamos mucha actividad, ahora se nos vaya alargando en el tiempo. Y ese alargamiento va haciendo que el tiempo se nos pase cada vez más y más lento. Y eso nos hace sufrir como personas. Ahora bien, Joaquín, si estos son los elementos que tenemos hoy en la mesa, algunos de los importantes que están ocurriendo el día de hoy, también es importante poner un poco de perspectiva histórica, Joaquín. Hoy nos quejamos mucho y pensamos que vivimos en un momento muy malo, y es verdad. Pero voy a poner un poco de perspectiva con alguien que nació, por ejemplo, en el año 1900 en Europa. Una persona que nació en 1900 en Europa, a los 14 años comenzó la Primera Guerra Mundial. Vivió una guerra con millones de muertos. 4 años después, al término de la guerra, vino la gripe española, con 50 millones de muertos a nivel global. Después, cuando antes de cumplir los 30 años, esa persona se enfrentó a la peor crisis económica que se recuerda hasta este momento, que fue la Gran Depresión de los años 29 o 30. Después de ahí, a los 40 y tantos años, la Segunda Guerra Mundial, Joaquín. Y en el año 63, en su madurez, la crisis de los misiles, donde se esperaba que el mundo quizás pudiera terminar. Si vemos de alguna manera, no, estamos en un momento de grave crisis, de graves problemas, pero que no sean superables, no es algo que nos deberíamos de plantear. Es un buen momento ahora, justamente, para ponernos dos cosas, Joaquín, que yo quiero sugerir al auditorio. Dos metas que esta oportunidad de sufrimiento, de aislamiento nos dan. Una primera es el buscar conocernos a nosotros mismos. Eso es lo que se ha llamado desde la antigüedad la virtud de la humildad. Saber quién soy yo, que a veces es difícil porque es aceptar también nuestros errores, aceptar lo que somos para lo bueno y para lo malo. Pero aceptando quién somos, damos un primer paso en el proceso de madurez, en el proceso de conseguir la felicidad. Si cerramos los ojos a lo que somos, a profundizar sobre nosotros, estaremos siempre buscando falsos y nos quedaremos en vacíos. Y una segunda cosa que me parece, Joaquín, que es un buen momento, es entender que la felicidad se abre puertas para afuera, que aún a través de una pantalla podemos tratar a los demás y de que es el momento de entender que no es en las cosas, sino en las personas en las que podemos encontrar la solución a nuestros problemas, a nuestras depresiones y encontrar la plenitud que tenemos como seres humanos. Es un momento, Joaquín, yo creo, en el cual esta situación nos está obligando a replantearnos la situación de vida social por la que estamos pasando, Joaquín. Doctor Lozano Díez, nada más repíteme el tema del sueño, que es algo generalizado, por favor, el primer punto de lo que dijiste. ¿Cómo no, Joaquín? Sí, fíjate que ahora he estado leyendo algo, informes de los institutos del sueño que hay en varias partes del mundo. Resulta que hoy hay un problema severo de salud pública de insomnio, Joaquín. Las personas se están acostando muy tarde, a veces viendo pantallas, se están levantando todavía más tarde, toman poco el sol, tienen muchas pesadillas por el tema de lo que está sucediendo en las noticias alrededor y se ha convertido en una pandemia, Joaquín. Es impresionante la cantidad de personas que han perdido el sueño. Hay unas primeras estadísticas, yo creo que todavía no están muy desarrolladas, pero en las que ya se ve como un tema generalizado. Estamos perdiendo esa capacidad de descanso. Y eso es grave porque no hay capacidad de reposición. Inclusive físicamente, con el sueño, es como se rehace o se recupera nuestro sistema inmune. Cuando no dormimos, no se recupera el cuerpo para tener un mejor sistema inmunológico que nos pueda permitir resistir pandemias como la que estamos viviendo. Bueno, pues gracias, rector Lozano, muchas gracias. Y entonces el próximo martes
Vamos a ir al tema, este fue el tema social de la pandemia, el martes al político, que va a estar interesantísimo, de una vez lo adelanto. Nos vamos a meter a fondo, Joaquín. Venga, doctor, te mando un abrazo, doctor, que estés muy bien. Igualmente, querido Joaquín, muchas gracias. Gracias, el doctor José Antonio Lozano.